pacta un procedimiento convencional, que es una especie de rematito así, y que normalmente dice, a ver, en caso de que el deudor no pague, entonces el acreedor le va a decir al banco fiduciario que no le ha pagado para que le requiera a través de notario o corredor público y que le diga, a ver, me están diciendo que no has pagado, tienes 5 días, nada más hay 2 opciones, o pagas o me acreditas que ya pagaste. En caso que no, voy a vender la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenés fast track. Si en 5 días no se dio el pago, el otro la vende. ¿Por qué? Pues es de él. Y además para eso se le transmitió. Se dio el supuesto de la falta de pago, entonces la institución fiduciaria lo vende. Con el producto me paga y si sobra dinero, pues ya te lo da. Normalmente sobra porque las garantías son cuando menos de 2 a 1. Y aparte, como la ejecución del fideicomiso, no pasa aquí como la ejecución de las hipotecas, ¿no? Que son 3, 4 años y los abogados chicaneros ahí se la pasan ahí peleándole recursos y amparos y todo eso. Y entonces son juicios que se van 2, 3 años o más. En una de esas, hasta en un descuido del abogado del banco, lo pierde el juicio. Y de repente, cuando lo gana, pues como trae ya costas y gastos y anexidades, intereses, moratorios y todo, pues se va a la cuenta tan alta que a veces ni la propiedad alcanza, aunque hayan traído la garantía de 2 a 1. A veces ni alcanza por el tiempo que se tarda. Pero como acá es fast track, no pagaste, bueno, no pagó, dile no, que si no pagas lo vendes. Oye, y no haces caso, la vendo. Eso es muy, muy rápido todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Es el procedimiento convencional es una especie de rematito, de remate, digamos, pero así como resumido. ¿Qué es lo que pasa? Que en caso de que dentro de ese término no pagues, entonces la institución fiduciaria va a promover la venta, desde luego con base en un avalúo comercial, y en caso de que en un mes no se venda, sufrirá una retasa del 10%, o sea, una disminución del 10%. Al siguiente mes no se vende, otra disminución del 10%. No se vende, otros, hasta que el precio llegue a ser tan atractivo que alguien le entre. Precisamente por eso la proporción de la garantía o el aforo pues debe estar muy sobrado, ¿no? De 2 a 1, para que alcance a soportar todo eso. Ahora, ¿qué pasa con la posesión? Porque puede decir, no, pues hasta ahí está todo dado. Pero luego el que compra la casa, pues tú le haces para echar afuera al ingeniero, pues es otro boleto. Bueno, okay. Precisamente dentro de ese remanente se le dice, y se pacta en el contrato. Bueno, pero aparte, en caso de que tú no pagues y se ejecute el fideicomiso, tratamos el fideicomiso garantía, la palabra ejecución quiere decir la venta por no pago. En caso de que ese sea el supuesto, ¿Mande? Sí, no sé si pero para ponerse el ejemplo, hagan de cuenta, dentro de este aforo, vas a poner que sea 2 a 1 o quizá más, aparte de que va a cubrir los gastos del fiduciario y todos los gastos que se generen, se establece una pena convencional. Es decir, en caso de que se ejecute y por alguna circunstancia no te salgas, entonces te va a costar 1,000 pesos diarios, que van a ir contra el remanente de lo que se vendió y lo que me pagaron. Si se vendió en 2 millones, se van a pagar unos 200, pues hay 800 buenos para ti. Vas a poner que el fiduciario y todo cobró otros 100, bueno, hay 700 buenos para ti, pero si no te sales, pues le vas a estar pagando el que compró la casa 1,000 pesos diarios. Entonces va a haber un momento que vas a decir, no, pues es una renta muy cara, mejor si me sale, pues órale, y te llevas tus 700 que te cobraron. ¿Sí? O sea, tiene una gran utilidad de esto, es poco utilizado. No nomás lo pueden hacer los bancos, lo pueden hacer los particulares, con una garantía del 100%, porque ahí no hay de que el juicio y que esto y que no era cierto, que ya le paguen, no. Es un procedimiento. ¿Vale? Pero los bancos traen como dices. ¿Sí? Pero los bancos no lo saben, no ejecutan eso. Claro, sí. Sí, de hecho, fíjate, yo les mencionaba por ahí una de las primeras láminas que los fideicomisos de garantía, aparte de las instituciones de crédito, otro tipo de instituciones como casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple con registro en Conducef, almacenes centrales de depósito, pueden actuar como fiduciarias, pero aparte, no es que no lo puse ahí en la mención, la ley permite, es un caso excepcional y solamente para este supuesto, que cuando hay un fideicomiso de garantía, el fiduciario y el fideicomisario puede ser el mismo. ¿Sí? O sea,
En el caso que yo quise poner el ejemplo así del tercer banco, del fiduciario, para que se entendiera mejor bajo el esquema tripartita que venimos comentando. Pero la ley permite que yo, por ejemplo, que soy Bancomer, que le doy el crédito al ingeniero, yo mismo puedo ser fiduciario y fideicomisario. O sea, yo me garantizo a mí mismo. Por si tengo la propiedad, pues aquí me pongo lo chino. ¿De qué se trata esto? Pues de que no se quiera pasar de vivo, debes pagas, ¿no? O sea, tienes la, como se dice, la verga en el pescuezo, ¿no? ¿Vale? Por eso no se usa. Sí se usa así. Sí, digo, no es muy común, pero sí se utiliza. Yo he hecho varios y esto es muy útil para, por ejemplo, cuando es entre particulares o se trata de garantizar una obligación de cualquier naturaleza, así de una cantidad alta y que quieran tener una garantía del 100% de que se va a recuperar el crédito, así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de que el deudor ve que está así, pues, arrinconado, pues ni piensa en cumplir. Porque sabe que ahí sí va a pagar de volada, o lo hacen pagar. Bien, el fideicomiso para desarrollos inmobiliarios. En este fideicomiso una persona física o moral, ahorita regreso a esos términos que es importantísimo, concurre como fideicomitente transmitiendo la propiedad de un inmueble al banco, actuando como enlace entre el propietario del terreno, el constructor, el promotor, el inversionista y los futuros adquirentes. El fiduciario conserva la propiedad en tanto las partes cumplen con las obligaciones pactadas en el contrato, tales como aportación de recursos, elaboración de proyectos, permisos, ejecución de obra, comercialización, sin que el inmueble pueda destinarse a otro fin que no sea la construcción sobre el terreno y la venta, evitándoles riesgos a las partes. Entonces, ya se los explicaron los funcionarios, pero yo quisiera puntualizar un par de cosas respecto a esto. Bueno, en principio sí está bien entendido, ¿verdad? El esquema. ¿Qué es lo que sucede con esta parte de aquí, el aspecto fiscal? Las personas físicas tienen un sistema de tributación previsto en el título 2 de la ley de renta el título 4 de la ley de renta, diferente a las personas morales que tributan en los términos del artículo 2 de la ley de impuesto a la renta. ¿Cuál es la diferencia básica? Pues que una persona física que enajena una propiedad directa a través de un fideicomiso y obtiene un ingreso, al momento de que esté en la notaría, el notario le calcula y le retiene el impuesto, lo entera y le entrega su CFDI de retención y su comprobante de pago, porque no le mejoramos nada. Y las personas morales no. Las personas morales, cuando van a la notaría y otorgan un acto traslativo de dominio, el notario queda relevado de esa obligación de calcular, retener y enterar el impuesto. ¿Por qué? Porque ellos tributan bajo una mecánica diferente. Ellas acumulan todos sus ingresos que tengan durante el mes, determinan un factor, hacen un pago provisional y luego ajustan en su declaración anual. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona física vamos a ver los dos supuestos? Una persona física es el fideicomitente que transmite el terreno. Al momento de que él trae un costo de adquisición, es muy común, por ejemplo, que sean terrenos rústicos que se conurbaron y ya se les pone la mancha, pero traen un valor de adquisición bajísimo, o porque fue herencia de su papá o su abuelito, o porque les costó una nada y nomás que ahora ya está cerquita de los bulevares y eso. Es un caso muy común. Entonces, al momento de que pues ya está el negocio, ya se reparten ahí, ya se encuentran ahí muy alegres, no, te voy a comprar tanto, vamos, órale. Pero al momento de que se hace la venta, entonces el notario tiene que fijarse a ver si el fiduciario, que es una persona moral, está transmitiendo, pero él no está recibiendo el ingreso. Él fue un mecanismo nada más para darle seguridad a este negocio, pero no está recibiendo el dinero, porque la ley de renta dice, parece que es el 124, dice: los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes tributarán de acuerdo al siguiente procedimiento, y luego te dice cómo calcular. Dice los contribuyentes que obtengan ingresos por enajenación de bienes. En este caso, el fiduciario no obtiene el ingreso por enajenación de bienes. En este caso, el fideicomitente A, que es el que aporta el terreno, obtiene su ingreso, y el fideicomitente B, que es el promotor, el desarrollador, obtiene el suyo, ¿sí?
Precisamente por eso hacen normalmente un contrato previo en donde dice, pues te va a tocar tanto, más cuánto y tal. A veces le dicen al fiduciario, tú dale a cada quien este porcentaje y a este otro. Normalmente lo hacen por separado, ya nomás el comité técnico le dice que escritura. Pero aquí el caso es de que cuando es una persona física, al momento que llegan a la notaría a escriturar, el notario tiene que ver, por si el fideicomiso, pero tiene que ver qué carácter tienen quienes van a obtener el ingreso. Si es persona física, tiene que entrar al cálculo. Y no hay que perder de vista que el notario es un obligado solidario. Entonces, si Hacienda detecta ese movimiento o esa omisión en el pago y no le puede cobrar al contribuyente, pues al notario se lo encuentra y así se lo cobra. Como le hacen ahora, ¿no? Simplemente te suspenden tu sello digital y no puedes timbrar los CFDIs. Y pues ya con esto lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que al momento de que es este supuesto, de que es una persona física y llega a la notaría, el notario ve que es una persona física y entonces tiene que ir al documento que le determine cuál fue el costo de adquisición, lo compara contra el precio de venta por metro cuadrado y determina el impuesto. En la práctica, ¿qué sucede? Que el costo de adquisición puede ser de 30 centavos, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, contra un costo de venta de 1,200 pesos, 2,000 pesos el metro de terreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vale eso porque se le indexó una mejora que es una urbanización, pero ese gasto no lo hizo él y no lo puede deducir, ese gasto lo hizo el desarrollador y él solo lo dedujo. Entonces, pero finalmente, ahí dice en el avalúo, el terreno vale 2,000 pesos el metro, con un costo de adquisición de 10, 20, por los pesos que sea. Entonces, la ley da la facultad de que cuando el costo de adquisición sea muy bajo, se lleve hasta el 10%, o sea, el 90% estaría grabado. El caso, 2,000 pesos el precio de venta del terreno, trae un costo de adquisición de 200 pesos. Entonces, su gravamen fiscal se va a calcular sobre 1,800 pesos por metro cuadrado. Entonces, el negocio ya no fue negocio. Yo les platico, en la práctica me ha tocado hacer un par de fideicomisos de fraccionamientos así muy importantes aquí, con sus contadores y todo, y les he dicho, oye, ten cuidado en esto, no vayas a dejar desprotegido al señor porque bueno, a veces son rancheritos ahí o gente pues, que no tiene preparación, ¿no? Gente que le llegó la civilización ahí a su terreno. Y entonces, normalmente los contadores dicen, no, sí, está bien, pero al momento que se dan cuenta, bueno, los dos casos han dicho, a ver, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer fideicomiso, que el señor aporta a una sociedad y la sociedad aporta. ¿Por qué? Porque si el fideicomitente es una persona moral, no se le retiene. Él acumula su ingreso, pero aparte, las personas físicas solamente tienen 4 conceptos de deducibilidad para bajar la base gravable. Uno es el costo de adquisición, pero ya vemos que era 200 pesos, pues no pinta. Otros son los gastos de avalúo y de escritura, pues que donde los va a agarrar, pues hace quién sabe cuántos años adquirió. Otros son mejoras, pues él no las hizo, él no tiene los FDIs para comprobar los gastos. Y otros son los gastos de corretaje, que si a lo mejor pudiera haber algo. Mientras que las personas morales tienen como conceptos de deducibilidad todo su costo operativo: automóviles, consumibles, sueldos, luz, renta, mobiliario, todo. Entonces, hay oportunidad pues, de hacer una mejor planeación fiscal de esta manera. Yo les recomiendo, cuando algún inversionista se acerque con ustedes o le estén asesorando, que tengan muchísimo cuidado en esta parte. Que siempre les digan, oye, nada más que como fideicomitente, descarta que seas tú como persona física. Y la mayoría de las veces los propietarios de esa tierra son personas físicas. Entonces, o constituye una sociedad mercantil, le aportas la tierra y la sociedad te funja como fideicomitente, o la otra opción, date de alta como persona física con actividad empresarial, que tributan de manera similar a las personas morales, y al momento de la firma con el notario no te va a retener. Igual puedes meter más deducciones. Entonces, sí tener mucho cuidado. O es persona física con actividad empresarial o es persona moral. Simplemente, como persona física con actividad empresarial, tiene que declararle al notario que esa propiedad que está vendiendo forma parte del activo de su empresa y mostrarle su última declaración de impuesto a la renta.
con esos requisitos, el notario dice, no, pues entonces tu bronca no le entró el cálculo. Pero si no es el caso, sí hay que entrar al cálculo y entonces el negocio ya no se hizo tan bueno, ¿no? Porque el gama fiscal es altísimo, altísimo. Sí. Sí, yo tengo un caso así como usted está comentando, el señor compró de 100,000 pesos hace 20 años y ahorita tiene un valor de 70 millones. Ahí qué va a pasar. Pues ahí lo conveniente sería cualquiera de estas dos opciones. Si lo va a aportar un fideicomiso que constituye una persona moral, le aporte esa tierra como participación accionaria, y la persona moral ya entre como fideicomitente aportando la tierra, o si sigue como persona física que se asesore de un buen contador, que le dé una buena planeación fiscal y que lo dé de alta como persona física con actividad empresarial. Cualquiera de esas. Sí, definitivamente. El problema es que la gente se da cuenta muy tarde. Yo les comento esa experiencia que tuve, y son dos recientes muy conocidos y gente muy conocida que la verdad es que hay una mente, digo, esos fueron los primeros, ya han hecho otros y ya no han pasado lo mismo, porque ya los explicó. ¿Mande? Mi tío fue un papá laboral, pero si no me tiene que pagar. Sí, es que hay que cuidar todo, desde que nace el negocio hay que como tener una visualización a mediano plazo, no más ahorita, así, las cuentas alegres, no, espérate. El costo fiscal te puede hacer un negocio buenísimo o malísimo, o te puede dar un dolor de cabeza comenzar. Y más ahorita que los sistemas automatizados que tienen te hacen una compulsa en 2 segundos. Con CFDIs y con son tributarios por RFC, te captan en 2 patadas, es una. Y la otra, ten mucho cuidado de la ley antilavado, ¿sí? Que todas estas operaciones son operaciones avisables. Y al momento que la UIF quiera hacer una revisión, llega y te realiza así, y entonces vas a tener un problema. Entonces, pues el negocio que nazca bien, ¿no? desde un principio, que vaya muy bien reforzado, que vaya blindado para pues, que todo el mundo esté tranquilo. Sí, pero ahí no aportaron los secretarios, ahí fueron particulares del gobierno, nunca tuvo la propiedad para aportarla al fideicomiso. Aquí está bien, aprovechar. Hace como. Aportó dinero, pero la tierra, no, tengo entendido que la tierra la compró una empresa que fue la que aportó. Pues, o sea, el gobierno nunca compró la tierra. No, pero no tanto, pues sabemos que tenemos que pagar. Pero cuánto, porque en origen de café le había tocado al señor Plasencia. O sea, ella sabe esos esos así. Si tienes este caso de que el terreno lo compraban a 10 pesos y ahorita vale 2,000 pesos, te conviene primero hacer la planeación fiscal y después ya que te metan como persona que sigue con la actividad empresarial. No, es simultáneo, sí. Sí. Y hay varios tipos de planeación fiscal, bueno, pues es uno, pero hay varios ahí que ya en cada caso particular, bueno, nosotros en la oficina lo analizamos, lo vemos, pues hacemos planteamientos, rebotamos mucho con los contadores y hasta que están con cuestiones de avalúos, de propiedades, de donaciones, un montón de cosas, y vemos cuál es la mejor opción, siempre, digamos, observando el marco regulatorio, de tal forma que no le vaya a generar un problema al contribuyente, pues ni a nosotros tampoco. Gracias. En este tipo de fideicomisos entiendo que puede haber varios fideicomisarios y varios fideicomisantes, ¿no? Sí, de hecho siempre hay cuando menos 2 fideicomitentes, el de la tierra y el de los. Sí. Pero nunca pidió facturas. O sea, no pidió facturas. Entonces sí se puede. Hay 4 fideicomisos orgánicos. Uno va a aportar el terreno, es una persona física. Pero igual si ya no entra, nada más con el avalúo un poquito de aplicar la mano. Otro va a aportar el proyecto, que es un arquitecto. Y otro va a aportar el capital y la comercialización. Ahí no importa cuánto de cuentas, como a final de cuentas los dos van a tener que pagar lo que el señor no pagó. Pues ahí el que va a salir raspado va a ser la persona física que está aportando la tierra. Sí, la persona física que está aportando el material, ¿es persona física la del material? Son 4, ¿no? La persona física aporta el terreno. Sí. Una persona moral va a aportar el material. Sí. Otra persona física también va a hacer el proyecto, que es la creación de un arquitecto. Y otra
Sí, las personas morales no tienen problema porque ellos tienen una forma de tributación diferente que les permite meter muchísimas deducciones y bajar su base gravable para la determinación del impuesto y de la tasa, desde luego. El proyectista pues tampoco tiene problema, pues él va a generar un recibo de honorarios, va a pagar su recibo de acuerdo a la acumulación de ingresos que tengan. Si son parciales, bueno, pues lo diluyen más tiempo, su base gravable baja. Aquí la bronca la va a tener el que aporte el terreno. Porque al momento que se venda cada departamento, de acuerdo a la evalúo, va a tener que sacarse la superficie aplicable. Pues me supongo que va a ser un régimen de economía vertical. Entonces va a determinarse la superficie gravable, perdón, la superficie aplicable que le corresponde de acuerdo al diviso a cada departamento, y el notario tendrá que entrar al cálculo y la retención del impuesto. Sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que seguramente su costo de adquisición es muy bajo. Y entonces le hacen muchas cosas y tal, y entonces pues ya... Si no es tan bajo, no te digo, porque no. Sí, es la otra, por ejemplo, que si su costo de adquisición no es muy bajo, pues no tiene mayor problema. En este caso, ¿él es el único fideicomitente? ¿Y los demás son...? No, todos son fideicomitentes, todos son aportantes, todos son transmitentes. Uno transmite el terreno, otro el proyecto, otro el dinero, otro los materiales. Sí, ya hacen un convenio privado donde dicen pues cómo se van a distribuir ahí el producto de las ventas. En el caso del propietario del terreno, entonces con esta plática se puede decir que es indispensable una carta de intención de la otra parte para saber qué es lo que está firmando y qué es lo que va a recibir en todo caso. Pues yo creo que una carta de intención así como nomás para platicar, que darle cierta formalidad al trato, digamos, a la plática, pero no hay como hacer un contrato. Dar conocimiento con la carta de intención y luego plasmarla en el contrato. Sí, lo que pasa es que la carta de intención es una manifestación unilateral de voluntad donde una persona dice yo tengo intención de hacer esto, de comprar, de vender, de desarrollar, pero no compromete a la otra. Un contrato es un acuerdo de voluntades, como veíamos al principio, donde sí sujeta a derechos y obligaciones a los dos. Sí, definitivamente. Tengo una carta de intención como para empezar, como para darle un poquito de seriedad al trato, pero hay gente que hasta con eso se raja. Ahí se puede hacer al nudo de terreno como persona física con actividad empresarial. Sí, es la otra opción que yo les decía. Una puede ser persona física con actividad empresarial o persona moral. Puede ser persona física, pero con esa consecuencia tributaria pues muy complicada. ¿Vale? Así ya no le afectaría. No, si es persona física con actividad empresarial, no, porque tiene todo el ejercicio fiscal para meter todas las deducciones que quiera y comprar coches para su familia y gasolinas y todo lo que... Pero si es como persona física, solamente los 4 conceptos que yo les mencionaba: costo de adquisición, mejoras, gastos de escrituración y gastos de corretaje y comisiones. Sí. Fideicomisos de inversión. En este tipo de fideicomiso, el fideicomitente aporta una cantidad de dinero al fiduciario, no para que el fiduciario adquiera determinados valores o realice inversiones procediendo a aplicar los productos conforme lo señala el propio fideicomitente, que podrá asignarse a sí mismo como fideicomisario o a otras personas. Es el caso típico, seguramente más de alguno tiene un fideicomiso de estos y ni cuenta se da. Todas las cuentas de cheques que pagan intereses tienen este esquema, son fideicomisos de inversión. Si ustedes se fijan, cuando aperturan una cuenta, si les pagan una nada, ¿no? Pero sí te abonan ahí. Tú firmas 2 contratos. Uno, un contrato de depósito, que es para el manejo de la cuenta de cheques, y otro contrato de fideicomiso. Como fideicomitente adherente a un fideicomiso maestro que ya tienen ellos. Entonces tú te adheres a ese fideicomiso, tú le dices al banco, a ver, el dinero que no esté yo librando mediante cheques, pues ahí manéjalo, ¿no? Y ya me pagas un rendimiento. Por eso cada fin de mes te abonan ahí una ladita ahí. Pero es un fideicomiso de administración, porque tú estás instruyendo al banco como fideicomitente para que realice esto, ¿no? Que compre o realice, que compre valores o realice determinadas inversiones. Lo que pasa es que ya tienen portafolios de inversión, a veces con sus mismas casas de bolsa, con sus mesas de dinero, entonces pues ellos ya tienen esquemas ya muy, pero ¿qué es lo que hace? Que hacen un pool de todos los saldos y pues ya obtienen rendimientos un poco
fideicomisos de infraestructura en bienes raíces, fibras, yo creo que hemos escuchado hablar de ellos. No sé si hayan, cuando alguien ha viajado por ahí en avión, normalmente las revistas que están ahí de Aeroméxico, de las líneas, no sé si han fijado que hay unos edificios preciosos, ¿no? De departamentos y desarrollos en las playas y unas oficinotas en México, en Guadalajara, Monterrey. Bueno, pues esos, y ya en la parte de abajo dice fibra fulana de tal. O sea, son precisamente esos fideicomisos de infraestructura en bienes raíces. ¿Cómo funcionan? Finalmente están bajo este esquema de fideicomiso de inversión. ¿Cuál es la manera como funciona? Primeramente, pues son contratos de fideicomisos que derivan, de los que derivan esquemas de inversión relativamente nuevos. Nacieron apenas en marzo de 2011, hace 8 años, y cotizan en bolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores, y permite financiamiento para la compra o construcción de bienes inmuebles en México. Las fibras generan un instrumento bursátil que replica el negocio inmobiliario de rentas. Número 1, solamente los fideicomisos de infraestructura en bienes raíces, los fibras, única y exclusivamente, son para la compra o construcción de desarrollos inmobiliarios para renta, solamente para renta. Y permite a los inversionistas participar en el mercado de bienes raíces a través de la Bolsa Mexicana de Valores y por conducto de las casas de bolsa. Los bienes inmuebles que se construyen o adquieren deben destinarse al arrendamiento y no venderse antes de 4 años contados a partir de la terminación de su construcción o su adquisición. Pero como el esquema está diseñado para las rentas, pues todos han permanecido rentables, ¿no? O sea, porque es el negocio. Y es un doble negocio, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? O sea, el inversionista en los certificados bursátiles, fiduciarios, inmobiliarios, que así se llaman los certificados de participación inmobiliaria que se derivan de los fideicomisos, obtienen esta doble beneficio, esta doble utilidad, como lo vamos a ver. Entonces, en principio, destinarse al arrendamiento, nos pueden vender antes de 4 años. En esos esquemas de fideicomiso, los certificados de participación inmobiliaria se denominan CBFIs, que son certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios. Estos son los títulos que emite el fiduciario como instrumentos de inversión y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, se pueden adquirir a través de una casa de bolsa. Se negocian en la bolsa entre el público inversionista, atrayendo captación de recursos nacionales y extranjeros al sector inmobiliario, convirtiéndose en una opción para conformar portafolios de inversión. Cuando una persona va con un asesor de una casa de bolsa y dice: oye, ¿sabes qué? Acabo de vender mi casa, tengo 3 millones, 5 millones, X cantidad. ¿Qué me sugieres? Pues ya te dice: a ver, ¿tú vas a necesitar el dinero para vivir o lo quieres a mediano plazo? Entonces, te hace lo que llaman es un portafolio de inversión. Te dice: mira, te voy a comprar CETES tal porcentaje, te voy a comprar acciones de Banco Fulano tal porcentaje, acciones de Samos, de Peñoles, de Grupo Fulano y tal. Algo de renta fija, algo de renta variable, te puede meter algo de certificados bursátiles fiduciarios, de fibras. Bueno, pero es uno de los elementos que pueden integrar estos portafolios de inversión. Estos fideicomisos son una mezcla de inversión en renta fija e inversión en renta variable, ya que ofrecen a los inversionistas pagos periódicos continuos, a la vez que les permite obtener plusvalía de capital en virtud de la apreciación, que es el incremento de valor, o la plusvalía de los bienes inmuebles. ¿Cómo se compone? 1. La renta fija se obtiene al distribuirse entre los tenedores de los certificados hasta el 95% de las utilidades por concepto de la renta de los bienes inmuebles. Esta distribución normalmente se realiza de manera trimestral. Si por disposición de la propia ley, tiene forzosamente que distribuirse anualmente el 95%, distribuirlo de manera trimestral, por lo que se obtiene de ingreso por las rentas, lo que se paga pues por arrendamiento. Y la segunda utilidad viene en un esquema de renta variable que se obtiene en la compraventa de los certificados a través de la bolsa de valores.
Estos certificados subirían de precio conforme a la plusvalía del inmueble o bajarían si el mercado inmobiliario tiende a la baja. Sí, entonces tiene una doble utilidad, una por la renta y otro por lo que en sí sube o baja, que normalmente sube, ¿no? Por la propia plusvalía, porque cuando hay personas que se dedican a este tipo de negocios, pues hacen estudios de mercado y se asesoran de gente muy profesional y manejan esquemas de gobierno corporativo, que es una exigencia de la Bolsa Mexicana de Valores para que puedan subir a cotizar en bolsa. Hoy en día existen 14 fibras, nada más 14, porque son negocios multimillonarios de muchísimo dinero, listadas en el mercado bursátil y se encuentran en el sector residencial, industrial, comercial, oficinas, hospitalario, hotelero y mixto. Se busca que las propiedades del fideicomiso estén diversificadas por tipo de inmueble, localización geográfica, así como por número y tipo de inquilinos. O sea, un fideicomiso que genere este tipo de instrumentos de inversión, pues va a comprar a lo mejor un hotel en Vallarta, va a comprar otro en Los Cabos, va a comprar un hospital en Ciudad de México, va a hacer un desarrollo residencial en San Miguel Allende, no sé. ¿Sí? Entonces todo forma parte del patrimonio y se generan estos certificados, ¿no? ¿Cómo funciona? Se formaliza un contrato de fideicomiso en cuyos fines se encuentra la administración de los bienes en renta. El dueño o dueños de ciertos inmuebles, que son los fideicomitentes, los transmiten en propiedad al fideicomiso a cambio de una contraprestación económica. Durante la vida del fideicomiso se pueden realizar nuevas adquisiciones para ampliar el portafolio inmobiliario. O se puede comprar o construir. El fideicomiso coloca los certificados de participación en la Bolsa de Valores para que el público inversionista participe de él y del dinero captado se paga a los dueños que aportan. El fideicomiso es administrado por expertos en el mercado de bienes raíces que se encargan del mantenimiento, mercadotecnia y administración de los inmuebles. El 95% de la utilidad, como ya veíamos, que se obtiene de la renta se distribuye entre los tenedores de los certificados. Cuando el inversionista requiere liquidez, utiliza su casa de bolsa para vender su participación en el fideicomiso, que es una gran diferencia con tener el inmueble directo. Tú tienes el inmueble directo, pues a ver que te lo compra a ver en cuándo. Y si te agarra acá, pues él anda a ser malbaratado. Acá no, acá se cotizan en bolsa y lo que vale lo metes a través de tu casa de bolsa y te lo pagan así. O sea, al día siguiente te lo pagan. ¿Cuáles son las ventajas en relación a la adquisición de un inmueble que se compre para renta o que se construya para renta? En relación a eso, entonces las ventajas de adquirir estos certificados bursátiles y fiduciarios inmobiliarios es de que no se causa ISAI. Cuando tú compras un inmueble para renta, pues sí pagas. Acá no, acá adquieres un título cotizable en bolsa. También tienes diversificación en inmuebles, ubicaciones y el número de inquilinos. O sea, no te casas en un edificio que solamente ahí te llegó una cantina enfrente, una escuela, un templo y ya te parten todo, el estacionamiento y el ruido, todo. Tienes una inversión líquida porque tienes una venta inmediata en bolsa, ¿no? A comparación de que si tienes el inmueble, pues tienes que esperarte a ver cuándo lo ven. Los inmuebles están administrados por profesionales, entonces te quitas toda la bronca de andar cobrando la renta y que se descompuso la llave y que todo, ¿no? Y se cuenta con altos estándares de gobierno corporativo que cuidan los intereses de los inversionistas minoritarios. El gobierno corporativo, como ustedes saben, es pues un consejo de administración compuesto por gente muy profesional que aun cuando no son directamente interesados o no participen en forma directa como inversionistas o como accionistas, sí tienen facultades de decisión en función de su especialidad. O sea, gente muy preparada. Entonces, gobiernos corporativos quiere decir eso, un gobierno, una administración a la que sí le hacen caso porque así están los estatutos. Y el marco jurídico de los fibras está definido en los artículos 187 y 188 de la ley del impuesto a la renta. Les agradezco su atención. No sé si hay alguna otra duda, algún comentario. Este tipo de dudas sería también. ¿Qué, perdón? ¿Uno quiere ir contigo?
Que si da asesoría, si puede acudir con usted. ¿Alguna planeación? Ah, claro, sí. Sí, de hecho nosotros... ¿Cambios contratos de fideicomiso? Sí. Sí, de hecho nosotros hacemos muchos contratos de fideicomiso aquí en San Miguel Allende. Bueno, nosotros manejamos lo que es los desarrollos de Innova, de Gran Jardín, y los de QDI, los de Grupo de Eficasa principalmente. Mayorazgo, Punta del Este, y constantemente estamos haciendo, por eso ya lo hemos pero aparte yo tuve la oportunidad de trabajar durante 10 años como director jurídico de una institución de crédito y tenía muchas funciones, pero entre otras era manejar el área fiduciaria. Yo no manejaba la promoción y la administración, pero sí lo que era la contratación y la negociación como fiduciario. Entonces, por eso me tocó verlo desde adentro del banco, toda esta parte. Y después que me separé y que ya tuve la notaría, pues siempre he manejado este tipo de asuntos y aparte pues tengo 20 y tantos años pues en la cuestión académica impartiendo precisamente esta materia. Yo di muchos años en la Ibero, Derecho Bancario precisamente, y manejaba este tema. Ahora estoy pues ya desde hace 18 años en la Universidad de Guanajuato en la especialidad de notaría. Ahí imparto una materia que se llama Aspectos Mercantiles del Derecho Notarial, y ahí vemos nada más dos temas: apertura de crédito en todas sus modalidades y fideicomiso. Nomás mucho más amplio, ¿no? Con más detalle. Porque es un contrato muy versátil, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero es un contrato poco conocido y que pues sí tienes que leer y estudiar y practicar un poco para ver todos estos puntos finos, todos estos recovecos, y que puedas dar una buena asesoría, porque luego a veces el banco te manda un machote y a veces ni el mismo banco puede advertir ciertas cuestiones con los fiscales. El banco no se mete para nada, el banco te dice: así lo quieres, órale. Tú quieres aparecer así como persona, pues órale. Pues el banco no tiene ninguna responsabilidad de nada, ¿verdad? Entonces sí es importante esto, y sí, con todo gusto nosotros damos ahí asesorías, yo o Mariano Mico, con todo gusto ahí los atendemos. En caso que, por ejemplo, que se da a veces el caso que por alguna circunstancia no manejemos nosotros la formalización del acto, hacemos un dictamen, lo cotizamos y pues ya le decimos cómo le hagan, le damos el instructivo, le damos así, lo cobramos eso y ya se lo llevan a la notaria. Pues si nosotros lo hacemos, bueno, pues lo desarrollamos todo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Cuál es? Hace rato que estuvieron los debates hipotecarios, ¿cuál es el costo del fiduciario? ¿Hay una tabla para el cobro de sus honorarios de fiduciario? Sí, mira, varía. Esto cobran varios conceptos de honorarios. Cobran uno por estudio y aceptación. Como dice el dicho, depende del sapo es la pedrada. O sea, si vas a aportar a un inmueble de 2 millones, pues te van a cobrar una X cantidad. Pues si aportas uno de 20 o 30 millones, pues es otra cantidad. Pues lo puedes platicar con ellos, negociar y todo, ¿no? Te cobran primero por estudio de aceptación, que lo pagas cuando firmas el contrato, y después te cobran por vigencia anual, pagadero trimestralmente o semestralmente o anualmente, y luego te cobran por cada firma. Es el tercer concepto. Cada firma que le dan al notario en ejecución del fideicomiso, pues te tasas ¿cuánto cobran ahorita, María? Como 1.500, 2.000 pesos, 1.700 pesos masiva, ¿no? Sí, más o menos por cada firma. Y por ejemplo, por cada poder que dan, a veces de repente hay necesidad de el fiduciario. A los delegados fiduciarios no van a ir a desarrollo, van a ir a hacer las colas y a que el papel fulano y el plan, ¿no? Y dice: a ver, ¿a quién quieres que le dé un poder para actos de administración? Pues a mi gestor fulano, y entonces te cobran esa firma del poder. Que hubo una invasión o que el chofer atropelló a alguien y que pues un poder para prensa y cobranza, pues también te lo cobran. O sea, cada firma te cobra. Puedes correr el riesgo de que instituyes un fideicomiso y el fideicomiso se va a extinguir porque va a tender a valer cero. Sí, desde luego. Y también lo que puede suceder es que puedes negociar los honorarios fiduciarios con el fiduciario en razón de la cuantía del patrimonio afecto al fideicomiso. Por ejemplo, al año puede ser un corte y decirle: oye, pues el año pasado me cobraste por vigencia tanto, pues ahorita ya tengo el 70% nada más, pues bájale, ¿no?
realmente el banco no hace gran cosa más que registrar encuestas de orden y, bueno, atender pues el inventario de qué es lo que está dentro del patrimonio, sí llevar un cierto control, pero fuera de ahí no, digamos, no ejecuta fuera de la oficina nada, que ande viendo y que midiendo y que haciendo colas en las oficinas, no, él nada más te registra, detenta la propiedad y está así como diciendo, a ver qué quieren que haga. Entonces, sí, creo que todos los fiduciarios se prestan mucho a eso, a negociar y a platicar y todo. Y también es conveniente, bueno, pues que los propios fideicomitantes le den seguimiento así muy puntual y hagan reuniones con el fiduciario y todo, a ver si se ha prestado un problema, a ver si un cambio de algo, ¿no? Que no se desentiendan, porque el banco dice, pues yo voy a hacer lo que tú quieras aquí sentado, ¿no? Pero pueden surgir de repente algunas cuestiones que sí es necesario platicar con la institución fiduciaria. Gracias. Una duda que me la vigencia de los fideicomisos de inversión, aquí dicen que es reciente, esto de los 50 años de vigencia, es reciente. Sí, tiene poco tiempo una reforma, habrá unos... No, pues si fue la reforma del porque hubo unas del 2003, no estoy bien ubicado, no sé si del 2003 sí hubo unas hace como unos 6 años más o menos, no recuerdo, no tengo el dato con precisión, sí, pero no tiene mucho tiempo. Sí. Bien, pues nuevamente muchas gracias y pues seguimos allá a sus órdenes. Bueno, pues agradeciendo al licenciado José Lomelí, ¿verdad?, por la excelente exposición. Fue un tema técnico, legal, a veces complejo, pero muy bien explicado ya con los ejemplos. Comentarles que la grabación de esta plática va a estar disponible en la página de Vía Radio para que lo puedan descargar. Adicionalmente, las presentaciones, igual nada más me mandan ahí un correo al WhatsApp, al teléfono, o en el mismo WhatsApp, se los puedo compartir con todo gusto. Por aquí me va a hacer favor de compartir también el aunque se video. mueven un poco, Está pesadito, pero lo transformamos en URL y ya lo estaremos bajando sin ningún inconveniente. Bueno, pues damos por clausurada, damos un aplauso a todos ustedes por deseo.